Porque la verdad que, bueno, se nos está pasando el mes, porque en realidad es un mes de concientización sobre la prevención, ¿no? Del suicidio. Qué palabra que suena fuerte esa, ¿no? Inclusive nosotros los periodistas tenemos que utilizar determinadas palabras para poder contar un hecho, evitando utilizar justamente, Ujú. ¿no? Esta denominación. Es una palabra que a todos nos pega un poco más fuerte, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día, Hola, Luciana. buen día. Bueno, muchas gracias por Gracias por la invitarme. visita. Bueno, claramente sí, es algo que si uno entiende de lo que estamos hablando, es algo muy difícil Ujú. y muchas veces nosotros lo que intentamos hacer es no poner eh, como cierto pareciera, ¿no? Como cierta fuerza en una acción que no queremos que suceda, ¿no? Exactamente. Sí, Entonces, sí. lo que nosotros hacemos evitando hablar muchas veces o ponerle nombre, Ujú, ujú. pero bueno, nosotros, o sea, los psicólogos digo, ¿no? Estamos como con esta idea de que cuanto más podemos decir sobre algo, Se conversar genera sobre eso, conciencia. claro, por Claro. eso, vos fíjate cuando vos presentabas, decías, concientización sobre la prevención, ¿sí? Ujú. Entonces yo creo que ahí en ese juego de palabras que parece que estamos diciendo lo mismo, no decimos lo mismo, sino que estamos diciendo Ajá. que hay una serie de maneras que uno tiene para Ujú. alejarnos de esto. Sí, Y en todo sí. caso, si esto está sucediendo o si ha sucedido en nuestra familia, saber eh, cómo, cómo reponernos a la situación, ¿no? Sí, Porque yo creo sí, que sí, también eso, es ¿no? cuando uno habla de suicidio es un hecho consumado, Sí, ¿no? Es algo que ha sí. sucedido. Eh, Evidentemente hay formas de prevenirlo, por eso existen, como el 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Concientización digamos, de la prevención del suicidio. Ujú, sí. Entonces, así es como que uno lo ve, como si, bueno, si es algo que uno no puede evitar, bueno, ya está, ¿para qué vamos a hablar de eso? Ajá. Pero en realidad nosotros creemos que sí hay formas y una Ujú. de las grandes formas es poder hablarlo, Claro. ¿no? O Yo no sé sea, si vos te acordás que yo una vez te hice un planteo sí. porque a nosotros como periodistas en medios de comunicación nos decían, no informen sobre eso. Mm, Yo no digo los detalles, ¿no? Porque bueno, yo por lo menos no acostumbro a dar detalles, que muchas veces hasta la gente te pregunta, ¿no? sí. En privado, ¿y qué, cómo lo hizo? Bueno, esas cosas no. Creo que eso es lo que por ahí termina dando ideas, ¿no? Pero yo te consultaba aquella vez que había como dos bibliotecas, ¿no? Porque por un lado te Mm, decían no hablar y vos me decías no, es todo lo contrario, hay que ujú, hablar para ujú. alertar a la gente de esto, ¿no? Claro, y para acercar a esta situación eh, a nuestra vida, ¿no? Porque Sí, si no parece como que es algo como que que es algo del otro, sí, que no se puede lejano. prevenir, algo Ajá, lejano y sí, algo que no tenemos ningún tipo de incidencia sobre eso. exacto, Y exacto. podemos incidir, como en todo, positivo o negativamente, Ujú, ¿no? Entonces, ujú, eso es lo interesante, digamos, todo esto. Yo creo que sí, que hay que hablar, como hay que hablar también de las enfermedades, como hay que hablar del ujú. cáncer, por ejemplo, Sí, ¿viste? O sea, sí, yo sí, creo sí, que sí, sí. son, tal vez hay que buscar espacios para hacerlo. Sí, y el momento me parece también, Bueno, exacto, por eso, ¿no? El el momento. espacio, el momento para charlar sobre Ujú. cierta situación, porque justamente no son cuestiones pasajeras. O Exactamente. sea, si esto, o sea, realmente muchos de los suicidios, digamos, quedan en intentos, ¿no es Claro. cierto? O en Ujú, ideaciones suicidas. ujú. O sea, Bueno, también hay una idea generalizada que el que avisa no lo hace. mm, Bueno, fíjate que ahora recientemente tuvimos un caso, ¿no? Caso ujú, famoso, ¿no? De alguien que decía que lo iba a hacer y todos los indicios indican que sí, que fue suicidio. mm, Es decir, avisó. ujú, Y a veces pensamos que no, el que lo dice porque amaga nomás, pero es para llamar la atención. Y ahí queda, ¿no? Y ujú. muchas veces, yo no sé si es por indiferencia, a veces porque no contamos con esos elementos para darnos cuenta que una persona te está pidiendo ayuda. Ujú. Bueno, por eso es tan importante hablarlo, ¿no? Porque Ujú, creo que en este sentido uno tiene que tener como la capacidad de registrar
¿no? Ajá. Ciertas formas, ciertos indicadores, ciertas Sí, cuestiones. sí, A ver, que yo no digo que uno tiene que saber qué hacer con eso, porque eso es más difícil, digamos. sí, sí, sí. Pero por lo menos darse cuenta de lo que está sucediendo y buscar alguna cierta ayuda donde eso se pueda, en primer lugar, se pueda ver si es realmente así, Ajá. cuáles serían las cuestiones y las medidas a tomar en prevención de la posible situación Ujú. y cuáles son, siempre se tienen en cuenta las redes de contención de esa persona, ¿no? Claro, O sea, claro. yo siempre digo que una de las cosas que yo creo, ¿no? No sé si lo hemos hablado otras veces, pero lo que lleva muchas veces a tomar estas decisiones drásticas, Sí, o sea, sí, o sí, 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 sí. irreparables, Sí. vamos a decir así, Ajá. son los sentimientos de soledad. Vos decís que ese puede ser una de las principales razones, como Yo, para poner un yo, orden, ¿no? yo creo que esa es Sí. una, Ajá. ¿viste? ¿Sabes por qué Porque hay lo digo? gente que cuando uno sabe de un hecho que ha cometido y te quedás pensando, decís, pero mirá si era re sociable y estaba en todos lados. Claro. Claro, entonces eso también como que genera una falsa idea, ¿no? Claro, bueno, porque una cosa, bueno, pasa lo mismo con alguna de las enfermedades crónicas, ¿no? O sea, no es lo Ujú. mismo estar acompañado que sentirse acompañado. Claro, claro. No es lo mismo. Uno puede estar rodeado de gente y ser Sí. súper sociable y tener 1 millón de amigos, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Pero sí. en realidad y yo creo que siempre, fundamentalmente volviendo siempre a nosotros mismos, ¿no? O Ujú. sea, esto de saber que, de ser sincero y consciente de lo que me está pasando. Claro, claro, claro. Porque sí, muchas veces existen como ciertos mecanismos Ujú. que nos hacen negar A veces podemos ser negadores la también. complejidad Claro. o lo difícil que es todo lo que estoy transitando, ¿no? Ajá, Y claro. decir, bueno, muchas veces en el consultorio pasa, la gente te dice, bueno, yo vine acá ya de última. Te dicen así. Claro. Digamos, sufrieron quién sabe cuánto tiempo buscándole la vuelta también, ¿no? Claro, porque también otra de las cuestiones que te dicen, yo pensé que iba a poder solo. Ujú. Pero bueno, ahí estamos Claro. hablando de supervivencia, ¿no? Sí, 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 de, sí. Entonces, Claro. Es que tenemos un poco eso de Superman, ¿no? Superman, super chica. Claro que podemos con todo, que lo vamos a resolver. A veces nos cuesta pedir ayuda también porque es una muestra de debilidad, Claro, ¿no? yo creo que hay una pérdida de la omnipotencia ahí, Claro. más que de debilidad, ¿no? O sea, Ajá. creo que en esto de podía con todo, bueno, dejé de Bueno, poder en con algún todo. momento no se puede. Claro. Claro, y bueno, ahí Sí, sí, están, sí, ¿no? sí. Yo las polaridades nunca son buenas, o sea, puedo con Ujú. todo, o bueno, o ya después Sí, siento sí, que sí. ya Sí, buscar sí, ayuda sí, es no sí. poder con nada, y realmente no es Claro, así. claro, claro, Yo creo claro, que ahí es claro. donde uno se logra encontrarse más con uno mismo y decir, bueno, no voy a poder. Y aceptarse Sí. también, ¿no? Por Y eso aceptar el momento, porque Ujú. vamos transitando distintas etapas de la vida, Ujú. ¿no? Bueno, por eso muchas de las crisis llevan a este tipo de acciones así como el suicidio, por Ujú, ejemplo. ujú. El tema es que por ahí creo que es como todo siempre, y yo creo que a mí no me gusta por ahí siempre, nunca, pero creo que acá es siempre, sí, como la cuestión de el aviso. Ujú, O sea, estuvo el aviso. ujú. No lo vi, como familiar, no lo vi. Bueno, Sí, 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 yo sí. te digo, eso es una carga enorme Claro, claro, para el familiar, claro. ¿sí? Sí, Pero sí, eso sí. sucede así. O sea, Ujú. ¿por qué? Porque es muy raro que una persona se levante un día Claro. y logre el cometido, digamos. Ujú. Dejar de existir en este plano así, Sí, de la sí, nada. sí, 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 Tiene sí. que haber habido muchas otras cosas que después Que se cuando fueron suceden, acumulando. uno puede ver la historia y uno se da Ujú. cuenta, empieza como. Pero por eso te digo, ¿no? Nada en este tipo de tema es, Ujú. es simple. Ahora, fíjate vos que siempre terminamos en lo mismo. El hablar. Viste que por allí el hablar de algunos temas, que uno, digamos, a veces uno pregunta, dice, ¿cómo andás bien? Listo, ya pensás que el otro, que ya sabes todo del otro, ¿no? O Mm. o cómo está. Muchas veces digo, y a veces no solo con el de afuera, a veces también dentro de la misma familia, hasta nos cuesta por ahí a ver cómo abro una conversación para que el otro pueda hablar o pueda expresarse, ¿no? Ujú. Y pueda contar qué es lo que le pasa, Ujú. ¿no? Claro, por eso, ¿viste? Pero eso, yo creo que son formas,
hay varias formas de comunicarse, Ujú, ¿no? claro. Hay varias formas de comunicarse y muchas veces el mostrar mi malestar Ujú, y estas llamadas de atención que vos decís, claro. son formas de comunicar algo, ¿no? O Ujú, sea, no, claramente no es la mejor, pero bueno, sí. es como que hay personas que, sí, cuando uno dice busca llamar la atención y parece que eso es tan fácil de decir y que Ajá, no tendría importancia. claro, Justamente, claro. está llamando la O a veces atención. ¿Qué hay que ordenar? si eso se prolonga en el tiempo, dice, no, lo hace para llamar la atención. Claro, ¿no? Por eso, bueno, esas personas que Ujú, muchas, a ver, nosotros reconocemos claramente en la clínica muchas, o sea, y te digo que a veces uno no dimensiona las personas que lo han intentado, por ejemplo. ajá. Hay muchas más personas, ¿qué quiero decir con eso? Que hay muchas más personas que buscan eh, este tipo de tener este tipo de acciones o los hacen, pero, Ujú, ¿viste? O nunca terminan de cometer el hecho. ujú, ¿Viste? Bueno, claramente son personas que necesitan ayuda, claro. asistencia, Voy a decir que es la mayor cantidad de gente que queda en el intento. ¿sí? Ajá, Por eso son, claro. ¿entendés? Entonces, Ajá. y vos después capaz que una amiga te cuenta. Pasa el tiempo y te dice, porque yo Ujú, una vez cuando era adolescente, sí, sí, sí. y bueno, o Sí, sea, sí, eso sí, es un sí, sí. indicativo, un indicador Ajá, de algo, ¿no? claro. O sea, puede ser que hoy ya no lo piensen así o hayan adquirido mayores recursos para vivir diferente. Exactamente. Luciana, ¿el tema de la edad influye en esto o no? Digo, ¿hay alguna estadística Hay, donde pero vos uno... viste, claramente acá en nuestra ciudad, vos no podés decir, o sea, hay más ancianos que capaz que, bueno, entrando Ujú, en un rango, yo creo que la mayor crisis existencial que nosotros tenemos es la adolescencia. Es la ajá, mayor crisis. ¿Por qué? Porque justamente la otra vez yo explicaba eso. O sea, uno pierde lo que uno era y tampoco tiene constituido lo que uno es. ajá. Entonces ahí estamos como en el limbo, Sí, sí, digamos. es como una etapa de confusión también, Bueno, ¿no? por eso es de confusión. Pero Sí. bueno, yo creo que, vos fíjate que, eh, no sé, no te podría decir una etapa claramente. Yo, hasta incluso hay en nuestra ciudad, gratamente, eh, eh, suicidios de niños, pero han existido. Ujú, O sea, sabemos que incluso los niños pueden tener ujú. ciertas tendencias a, sin entender qué es lo que ¿Qué quieren es lo que, qué hacer. es lo que es? O sea, claro, Claro. ¿qué es lo que es? Sí, sí, A sí, no sí, poder sí. disfrutar, Sí, 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 no sí, poder sí, sí. conectar con, o sea, Bueno, socialmente, ¿y esto, por ¿no? ejemplo, la presencia de las redes sociales ha agravado esto? Porque yo la verdad que no recuerdo así de otros tiempos que haya pasado algo así, pero sí, en esta época uno se entera de situaciones que han pasado en otros lugares del mundo, pero de chicos que por allí están tan prendidos a las redes sociales o que entran ahí en Sí, un submundo. como este y otros peligros, ¿no? Como el Ujú, tema, por ejemplo, de por ahí tener, bueno, personas adultas que los guían a tener algún tipo de iniciación sexual, por ajá, ejemplo, sí, ¿no? O sí, sea, sí, 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 contenido sí. muy elevado en Ujú, ese sentido. Yo creo que más que nada la red social viene un poco más, no digo que de este lado no es cierto? De lo del suicidio que estamos hablando ahora, pero ujú, me parece que hay como que es como una ventana. Yo siempre digo eso, no sé, o sea, es como vos abrís la ventana y ahí hay de todo. ujú, Y en ese de todo ujú, puede haber tanto positivo como cosas que dañen claro. mucho, incluso estén como contaminando la vida. Yo creo que los chicos acá en nuestra ciudad tienen una vida que tenemos que cuidar realmente, porque, Ujú, o sea, en otros lados, niños, yo he vivido en una ciudad muy grande, o sea, era impensado que los chicos jueguen en la vereda a las 5 de la tarde, por claro, decirte, sí, 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 sí. ¿entendés? Entonces, a eso voy yo, ¿no? O sea, nosotros tenemos algo hermoso que es esto de poder todavía, ¿no? Sí, Vivir, la tranquilidad, claro, poder vivir y el disfrutar poder esto. dentro de todo Ujú, saber quién es tu vecino, ¿no? Pero bueno, ujú. claramente, digamos, yo creo que hay cierta contaminación en esto que vos decís de las redes sociales, sí, Claro, que claramente. en parte influyen, ¿no? Sí, sí, Claro. y aparte, bueno, y buscan,
como que les abre todo un universo Claro. desconocido, que ahí hay material donde ellos pueden conocer. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y entonces por ahí los chicos, por ejemplo, yo tengo un hijo que, bueno, mi hijo por ahí me hace preguntas que yo digo, bueno, claramente eso es de la información que él obtiene de ese tipo de... Porque son ventanas. Él abrió Claro. esto y descubrió cosas. Claro, Entonces claro, muchas claro. veces pregunta, ella sea por el tema de la muerte, cuestiones así, ¿no? Que... o planteos, ¿no? Que Sí, por ahí sí, yo sí, creo sí, que los sí, sí, chicos sí. en otras épocas no lograban tanta... Sí, sí, sí. O no te animabas a preguntar, o no Mm, se daba el espacio, por ahí nuestros padres no nos daban el espacio ujú. para preguntar y repreguntar, como decimos los periodistas, ¿no? Bueno, ahí está el tema Bueno, otra vez, ¿no? De la claro, comunicación. volvemos siempre a Ujú. la comunicación. Bueno, como para dejar una conclusión de esta linda charla que hemos tenido, qué podemos dejar como mensaje a la gente o algunas pequeñas herramientas? Y bueno, lo que creo que una de las cosas importantes entonces es no quedarse solo, ¿no? Ujú, Creo que eso, ya ahí con eso es como que ya sería un ujú, montón. claro. O sea, y Cuando vos hablas de solo, ¿hablas de esa soledad elegida o no? Porque a veces hay personas que dicen, a mí me gusta estar solo. bueno, puede haber una Y no hay una elección ahí. patología ahí. Por eso puede haber, Claro. yo digo, o sea, en el tema de estar sintiendo o estar perdiéndole, por ejemplo, el gusto a lo que antes yo, no sé, hay gente, gustos simples te digo, ¿eh? Ajá. O sea, antes sentarme en la vereda ya para mí era Sí, sí, hermoso. sí, sí. Ya Claro. está, era en el momento del Era, día en era el que... momento de salir a caminar, no sé. Exacto, por Claro. eso, o sea, Ajá. la pérdida de disfrute y la Mm, sensación de vacío interno, eso es Ahí es lo donde hay que, que prestar atención. claro, eso es lo que normalmente la persona que tiende a hacer este tipo de cosas, Ujú, es como que es como lo más, lo que siempre te traen al consultorio normalmente. ujú, O sea, ujú, y después, bueno, una incapacidad para sentir que tienen incapacidad, no porque no la tienen, pero sienten que no tienen capacidad o riqueza o recursos ujú. para salir de alguna situación, que yo te digo que sí tiene solución, Claro, ¿entendés? claro. Entonces, eh, por eso te digo, no quedarse solo, ya sea en este sentido de Ujú, la posibilidad de búsqueda de ayuda a un profesional, ujú, la posibilidad de charlar con la familia, la pareja, algún amigo, ujú. ir a la iglesia, o sea, acá no hay, no hay cierta, o sea, donde uno encuentre la ayuda ahí va a estar bien. Claro, claro. Ese es el punto, ¿no? O sea, donde uno sienta que el Ujú, otro te brinda algo y te reconforta. Y por eso yo siempre digo que las cuestiones, muchas veces llegamos a protegernos de todas estas cuestiones tan fuertes, cuando uno puede mantener una vida más o menos eh, como autorregulada, ¿no? En ajá. esto de poder descansar bien, Sí, hacer algún tipo de actividad física, alimentarme sí. Viste que está adecuadamente. en nuestra sociedad, está como devaluado el descansar. Bien. Claro. No, si, no, no, ¿cómo vas a dormir tanto? Ya ahí pasa a ser ocio y sin embargo el cerebro necesita resetearse, como para usar un término de Sí, informática, ¿no? Necesita necesita. resetearse. Por eso, porque cuando uno más agotado esté, las Ajá. crisis pareciera que son más grandes. Más grandes, exacto. Hay menos capacidad de resolver. Claro, claro. Entonces, ¿por qué? Porque mi cerebro está como Abrumado. por eso. Entonces, cualquier cosita que puede llegar una cosa, otra, y uno Ujú, es como que empiezas a sumar claro, y bueno. Pero bueno, por eso yo creo que esto de poder y de poder de comunicarlo, ¿no? Eso. Para ver qué hago con eso, claro, ¿no? Porque claro, tal claro, vez claro. el simple desahogo ayuda a Ujú, que ya, bueno, me sienta mejor claro. y esto no parezca tan grave. Tal cual. Bueno, acá en Crespo hay una línea directa, hay bueno, espacios donde se pueden abordar estos temas. Digo, más allá de que sea una persona que diga, bueno, sí, yo no puedo ir a un psicólogo, pero sí Por tiene eso. contención Por desde el eso, Estado, la ¿no? búsqueda, sí, exactamente. O sea, uno, Ujú, a ver, no necesariamente uno tiene que tener para pagar la consulta y todo eso, porque ajá, y bueno, esos también son los frenos que muchas de las personas se ponen se pone, cuando, claro. cuando dicen, no, yo si es recaro, no puedo ir, por ejemplo, Ajá. ¿no? Y Pero posterga creo que, eso, claro, claro, claro. ¿no? Lo posterga o desestima la búsqueda de ayuda Sí, porque sí, cree que sí, no es sí, para sí, él. sí, sí.
o para Bueno, ella. por suerte estamos en un tiempo en que se ha empezado a dar valor a la salud mental, porque esto, viste, que no se hablaba hace algunas décadas atrás, se hablaba de otras dolencias, y sin embargo, hoy cómo nos marca el tema de tener o no buena salud mental, ¿no? Para todo. Exacto. Porque bueno, viste, yo creo que claramente también empezamos a sufrir de no tenerla. Claro. Es un momento en el que empezamos a sufrir. Entonces aparecen ciertos rasgos ansiosos y todo ese tipo de cosas, que es como lo que a la persona más le molesta. Porque a veces yo te digo, no le molesta tanto estar triste. Ajá. Mirá vos cómo somos, ¿no? O sea, Ajá. sabe que no está bien eso, Sí. pero bueno, es como que los voy llevando. Ajá. En cambio, cuando aparece la ansiedad, es como otro tipo de energía ahí donde están como muy inquietos, no saben qué hacer, Sí. viven haciendo cosas, Sí, todo el sí, mundo le sí, dice, sí, che, sí, pero sí, pará un poco, dormí, Sí, sí, porque sí. tampoco se puede dormir. Ajá. Y ahí, ¿no? O sea, después Sí. aparecen como los famosos ataques de pánico y todo ese tipo de cosas, Exactamente. que son los síntomas. Sí, 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 ¿Entendés? sí, sí, Entonces, sí. a eso voy yo. Es como que hemos tenido que empezar a pasar cierto desequilibrio Ajá. para poder lograr esto que vos decís, ¿no? Entender qué importante es cuidarme. Sí. Y no Sí, solamente sí, ir al sí, gimnasio, sí, que sí, está sí. re bueno salir Sí, a sí, caminar, sí, sí, sí. pero cuidar, digamos, y lograr una buena higiene mental. Higiene mental, claro. ¿No? O sea, Bueno, esto que vos decías, por ejemplo, si ya lo dejamos como recomendación, el dormir la cantidad de horas necesarias. sí, es muy bueno dormir. Ujú. Es muy bueno dormir, ¿No? descansar y Hacer tener una un sueño actividad de calidad. física, claro, hacer actividad física, bueno, rodearse con gente que sea positiva, me parece a mí que también es Sí. muy importante. Y bueno, y si hay medicación tampoco hay que postergarla, porque a veces pasa esto que Ujú. tenemos por ahí como esa costumbre, bueno, sí, pero como ahora ando bien, no lo tomo. Claro. Bueno, por ¿Viste? eso, muchos de los trabajos que se hacen es en articulación con la farmacología, sí. O Ujú. sea, es necesario en este tipo de casos. Claro. Y el trabajo de los profesionales ahí como bastante sólido, Ujú. o sea, profesionales, familia y el paciente Bien. para lograr, digamos, poder salir de la situación. Se Ujú. sale, lleva su tiempo, pero tiene muy buenos resultados. Normalmente después de hacer un tratamiento el paciente ya recibe el alta, entonces por eso Ujú. también. Claro. Entonces, bueno, uno tiene que pensar, ¿no? en qué situación está, como para poder tener conciencia, ¿no? Eso, tener conciencia de cómo vivimos, de qué hacemos, de cómo nos Claro. tomamos las cosas. Claro. Y eso también tiene mucho que ver, porque a veces nos tomamos las cosas de una forma en que sentimos que no podemos fallar, Sí, ni sí, sí, fallarnos sí, ni sí. fallarle a nadie. Sí, 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 muy a la tremenda también, claro. Y bueno, y es como las cosas se van dando, digamos. Ujú. Pero a la vez, bueno, para eso, para poder entender que podemos tomarnos las cosas así, muchas veces tenemos que trabajarlo. Claro, claro. Porque tenemos una sola forma de ser, que esa es nuestra Exacto. personalidad. Exacto. ¿No? Entonces, Ujú. esa forma de ser nos lleva como por una manera de tomar las cosas de determinada forma. Bien. Bueno, trabajándolo podemos mejorar nuestra capacidad de Claro. afrontar y de estar mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque sí, ese sí, sería sí, el punto sí. siempre de todo, ¿no? Tal cual. Intentar tener mejor bienestar. Exactamente. Bueno, señora, ha sido un gusto. Bueno. Ya la liberamos porque sabemos que tiene que Gracias. correr a atender pacientes, así que, bueno, gracias como siempre, Luciana. No, gracias a ustedes, Muy me amable. encanta venir acá. Bueno, muchas gracias. Seguimos. Presenta Spreáfico Equipamientos, División Plásticos, tanques de agua de 5.000 a 20.000 litros, cisternas de 10.000 a 20.000